Mientras que en el año 71 la tasa de inflación estaba en el 22%, una tasa de inflación comparativamente baja a lo que estaba por venir, en el año 72 la tasa de inflación se disparó al 260%. Es decir, que los precios prácticamente se cuadruplicaron en un año. Y en 1973 la tasa oficial de inflación superó el 600%. Se multiplicaron prácticamente por 7 con respecto al año anterior. Es decir, que en apenas 2 años los precios en Chile se multiplicaron por 25. Y esa masiva inflación evidentemente hundió los salarios reales en el país. Después de un primer año de gobierno de Allende en el que los salarios reales, tanto por el aumento del gasto presupuestario en nóminas públicas, cuanto por la regulación que obligaba a subir salarios, mientras que en el primer año los salarios reales se incrementaron en un 22%, en los 2 siguientes años de gobierno de Allende, 72 y 73, los salarios reales se hundieron prácticamente un 50%. El saldo neto de los 3 años de gobierno de Allende se saldó con una caída de los salarios reales, con una erosión del poder adquisitivo de los trabajadores chilenos del 33%. En el año 73, el salario real de los chilenos era, en términos promedios, un 33% inferior a antes de que gobernara Allende. Y todo esto según las estadísticas oficiales. La situación económica real de Chile en realidad era bastante peor. Para controlar la inflación, a Salvador Allende no se le ocurrió dejar de imprimir dinero y recortar el gasto público. Lo que hizo Allende para intentar combatir la inflación masiva que él había creado fue establecer controles de precios, imponer precios máximos sobre la práctica totalidad de la producción chilena. Al sector privado le impedía vender por encima del precio fijado por ley, y al sector público, que no lo olvidemos, ya producía el 40% del PIB de Chile, le obligaba a vender por debajo de coste. Y la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta era una diferencia que estaba subsidiada por el Estado. En el año 1973, el 10% del PIB de Chile, según el presupuesto estatal, tenía que ir a compensar a las empresas públicas por las pérdidas derivadas de obligarlas a vender su producción por debajo de coste. Pues bien, como digo, la mayoría de los precios en Chile estaban regulados por ley. Y aún así, esos precios regulados se multiplicaron por 25. Pero a pesar de multiplicarse por 25, esos precios regulados estaban por debajo de los precios que vaciaban el mercado. Es decir, que la sociedad chilena se enfrentó en 1972 y sobre todo en 1973 a una carestía generalizada de prácticamente todos los productos. El desabastecimiento en el país era masivo. Aunque un chileno quisiera pagar esos estratosféricos precios regulados para comprar los productos que necesitaba consumir, esos productos no estaban disponibles en las tiendas. O los buscaba y con dificultad en el mercado negro, o no los encontraba. Y los precios en el mercado negro eran hasta 10 veces los precios oficiales regulados. Por tanto, las cifras de inflación y de caída de los salarios reales que he ofrecido con anterioridad son cifras que no representan, que no expresan la totalidad del empobrecimiento que soportaron los trabajadores chilenos. Porque no se trata de que pagando 25 veces más por los productos en 1973 que en 1970 al menos pudieran comprar. No, es que en la mayoría de los casos, pagando 25 veces más, no había productos disponibles para ser comprados. O pagaban 250 veces más, o no compraban. Y para más INRI, claro, esos controles de precios que generaron un desabastecimiento masivo dentro de la economía de Chile, terminaron por apuntillar la economía chilena. Si las industrias de Chile necesitaban importar algún input industrial para seguir produciendo, como era ilegal vender en Chile esos inputs industriales por encima de un determinado precio, los exportadores extranjeros simplemente dejaron de vender en Chile. Y por tanto muchas industrias se quedaron sin los inputs que necesitaban para seguir produciendo como consecuencia de la política allendista de fijación de precios como pésimo remedio
para contrarrestar la inflación que él mismo había generado, gastando muchísimo más de lo que ingresaba y monetizando ese déficit a través de la imprenta pública.